Historia real. El silencio de la novia viuda. Carmen Ruiz, 1873, Veracruz. Nadie habló después. Hola. Si estás escuchando este video ahora mismo, quiero preguntarte algo. Escribe en los comentarios desde qué país nos escuchas y qué hora es allí en este momento. Si puedes, apaga las luces. Ponte cómodo. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda, no es ficción, y marcó para siempre a un pueblo entero. Antes de comenzar, si te interesan las historias reales, oscuras y olvidadas, suscríbete al canal y deja tu like. Eso nos ayuda a seguir rescatando casos que el tiempo intentó silenciar. Te recomiendo algo importante. No adelantes el video. Cada detalle que escucharás será clave, y solo al final entenderás por qué este caso sigue siendo uno de los más perturbadores registrados. Ahora sí, acompaña esta historia hasta el final. El silencio de la novia viuda. Carmen Ruiz, 1873, Veracruz. Capítulo 1. En las calles empedradas de Veracruz, donde el mar Golfo susurra secretos antiguos y las casonas coloniales guardan historias que el tiempo se niega a borrar, existe una leyenda que ha perdurado por más de 150 años. Una historia de silencio, sangre y secretos familiares que conmovió a toda una sociedad en el año de 1873. Esta es la historia de Carmen Ruiz, la novia que se convirtió en viuda en apenas 3 días y cuyo silencio eterno desafió a toda una ciudad. Corría el mes de abril de 1873. Veracruz era una ciudad portuaria próspera, donde el comercio del café, el tabaco y las maderas preciosas había enriquecido a familias enteras. Entre ellas destacaba la familia Ruiz, una de las más respetadas de la región. Don Sebastián Ruiz, patriarca de la familia, había construido un imperio comercial que se extendía desde el puerto hasta las haciendas del interior. Tenía 3 hijos varones dedicados al negocio familiar y una única hija mujer, Carmen. Carmen Ruiz y Mendoza había cumplido 20 años aquel febrero. Era descrita por quienes la conocieron como una joven de belleza serena, con ojos oscuros profundos como pozos sin fondo y una presencia que irradiaba elegancia natural. Había sido educada en un convento de la Ciudad de México, donde las monjas agustinas le enseñaron no solo las labores propias de una dama de sociedad, sino también francés, piano y literatura. Carmen era conocida por su voz melodiosa, que solía escucharse en las tertulias familiares cuando recitaba poesía o cantaba canciones religiosas. La familia Ruiz vivía en una imponente casona de 2 plantas en el centro de Veracruz, frente a la Plaza de Armas. La construcción, de estilo colonial con influencias francesas, tenía un patio central con una fuente de cantera y arcos de medio punto que sostenían corredores amplios decorados con macetas de bugambilias y helechos. En las noches, las ventanas de hierro forjado se iluminaban con candelabros de plata, y desde la calle podía escucharse el murmullo de las conversaciones elegantes y el tintineo de las copas de cristal. Don Sebastián Ruiz era un hombre de negocios astuto pero implacable. A sus 58 años, había logrado posicionarse como uno de los comerciantes más influyentes del puerto, con conexiones que llegaban hasta la capital del país y más allá, hasta puertos europeos. Sin embargo, su éxito no había estado exento de controversias. Se rumoreaba en voz baja que algunos de sus negocios rozaban la ilegalidad, que ciertos cargamentos llegaban al puerto sin pasar por las aduanas correspondientes y que mantenía acuerdos secretos con autoridades corruptas. Pero en aquellos tiempos, el poder económico compraba no solo lujos, sino también silencio y respetabilidad. Nadie se atrevía a cuestionar abiertamente a don Sebastián. Su palabra era ley en los círculos comerciales de Veracruz,
y su influencia se extendía hasta el gobernador del estado, con quien mantenía una amistad conveniente y mutuamente provechosa. Los hermanos de Carmen, Rodrigo, Fernando y Miguel, habían seguido los pasos de su padre en el mundo de los negocios. Rodrigo, el mayor, tenía 32 años y era el heredero natural del imperio familiar. Fernando, de 29, supervisaba las operaciones en el puerto. Miguel, el menor de los varones con 25 años, se encargaba de las haciendas en el interior del estado. Los tres eran hombres ambiciosos, educados en la dureza de los negocios y en la preservación del honor familiar por encima de todo. Carmen era la consentida de la familia, pero también vivía bajo la sombra constante de las expectativas. Como única mujer, su destino estaba predeterminado. Debía casarse bien, formar alianzas estratégicas y mantener intacta la reputación de los Ruiz. Su opinión sobre su propio futuro importaba poco. Era una pieza en el tablero de ajedrez de las ambiciones familiares. En marzo de 1873, llegó a Veracruz don Augusto Maldonado y Cervantes, un comerciante acaudalado de 45 años procedente de Puebla. Maldonado había hecho fortuna en el negocio textil y buscaba expandir sus operaciones hacia el Golfo de México, estableciendo rutas comerciales con Europa y el Caribe. Era viudo, sin hijos, y buscaba no solo oportunidades de negocio, sino también una esposa que le diera herederos y consolidara su posición social. Don Augusto era un hombre de apariencia distinguida, con cabello entrecano peinado hacia atrás, bigote cuidadosamente recortado y modales refinados. Vestía siempre trajes de casimir importado y portaba un bastón con empuñadura de plata. Sin embargo, quienes lo conocían más de cerca describían una mirada fría, calculadora y una personalidad dominante que no toleraba contradicciones. El encuentro entre las familias Ruiz y Maldonado fue orquestado con precisión. Don Sebastián vio en don Augusto la oportunidad perfecta para expandir sus negocios hacia Puebla y el centro del país. Don Augusto, por su parte, necesitaba la influencia de los Ruiz en el puerto de Veracruz para sus ambiciones comerciales. Y Carmen, la bella y educada hija de don Sebastián, era la conexión perfecta para sellar aquella alianza. El cortejo fue breve, formal y completamente desprovisto de romance genuino. Don Augusto visitó la casona de los Ruiz en 3 ocasiones, siempre bajo la estricta supervisión de la familia. Carmen apenas habló durante esos encuentros, limitándose a responder con monosílabos educados y mantener la mirada baja, como correspondía a una señorita decente de su época. Nadie le preguntó a Carmen si deseaba casarse con aquel hombre que le doblaba la edad. Nadie le consultó si sentía alguna inclinación hacia él, o si al menos podía tolerarlo. Su consentimiento fue asumido, su voluntad ignorada. Don Sebastián anunció el compromiso en una cena formal, y Carmen, con las manos temblando sobre su regazo, no pronunció palabra alguna. La boda se fijó para el 20 de abril de 1873, apenas un mes después del primer encuentro entre los prometidos. Los preparativos se realizaron con la velocidad y eficiencia característica de las familias acaudaladas. Se contrató a las mejores modistas de Veracruz para confeccionar el vestido de novia, se encargaron flores desde las haciendas del interior, se importó champán francés y se preparó un banquete digno de la realeza. Capítulo 2. La mañana del 20 de abril amaneció nublada sobre Veracruz. Nubes grises se acumulaban sobre el golfo, amenazando tormenta, pero las familias Ruiz y Maldonado interpretaron esto como un simple capricho del clima tropical. Los preparativos continuaron sin contratiempo en la imponente catedral de Nuestra Señora de la Asunción, el templo más importante de la ciudad, donde generaciones de familias distinguidas habían celebrado sus ceremonias más significativas.
El interior de la catedral había sido decorado con cientos de rosas blancas y lirios importados. Las bancas de madera tallada estaban reservadas para lo más selecto de la sociedad veracruzana: comerciantes prósperos, funcionarios del gobierno estatal, capitanes navieros y aristócratas venidos a menos, pero todavía respetados. El órgano de tubos, importado desde España 2 siglos atrás, resonaba con piezas de Bach interpretadas por el organista de la catedral. Carmen fue preparada para la ceremonia en su habitación de la casona familiar. 3 sirvientas la ayudaron a vestirse con el elaborado traje de novia, un vestido de seda blanca, bordado con perlas y encajes valencianos, con mangas largas y un escote recatado que subía hasta el cuello. El velo de tul llegaba hasta el suelo, y sobre su cabeza se colocó una corona de azahares naturales. Sus manos, cubiertas con guantes de encaje, temblaban ligeramente mientras las criadas abrochaban los diminutos botones de madreperla en su espalda. Doña Valentina, su madre, entró a la habitación cuando los preparativos estaban casi terminados. Era una mujer de 47 años, todavía hermosa, pero con una expresión perpetuamente melancólica en el rostro. Se acercó a su hija y la observó en silencio durante varios segundos antes de hablar. «Estás hermosa, hija mía», dijo con voz suave, casi quebrada. Tomó las manos enguantadas de Carmen entre las suyas. «Sé que esto no es lo que hubieras elegido. Sé que tu corazón está lleno de dudas y temores, pero así es nuestro destino como mujeres. Debemos ser fuertes, cumplir con nuestro deber hacia la familia». Carmen levantó la mirada hacia su madre, y en sus ojos oscuros brillaban lágrimas contenidas. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero las palabras murieron antes de formarse. Doña Valentina apretó sus manos con más fuerza. «Tu padre y tus hermanos han tomado esta decisión pensando en el bien de todos. Don Augusto es un hombre respetable, de buena posición. Te dará una vida cómoda. Con el tiempo, quizás hasta llegues a apreciarlo». Las palabras sonaban huecas, como si ni siquiera doña Valentina creyera en ellas. «Yo también tuve mis dudas cuando me casé con tu padre, pero he cumplido con mi deber y tú también lo harás». Carmen asintió lentamente, una lágrima silenciosa rodando por su mejilla. Una de las criadas se apresuró a secarla con un pañuelo de lino, cuidando de no arruinar el delicado maquillaje de polvos y carmín que habían aplicado sobre el rostro de la novia. A las 11 de la mañana, una carroza adornada con flores blancas y tirada por 4 caballos blancos llegó frente a la casona de los Ruiz. Carmen descendió las escaleras del brazo de su padre, don Sebastián, quien lucía un traje oscuro de gala y una expresión de satisfacción apenas contenida. Para él, aquella boda representaba mucho más que la felicidad de su hija. Era la consolidación de una alianza comercial que multiplicaría su fortuna. El trayecto desde la casona hasta la catedral fue corto pero memorable. La gente se agolpaba en las calles para ver pasar a la novia. Las mujeres suspiraban admirando su vestido. Los hombres se quitaban el sombrero en señal de respeto. Algunos niños arrojaban pétalos de flores al paso de la carroza. Carmen mantenía la mirada fija al frente, el rostro pálido y la expresión inescrutable bajo el velo de tul. En la catedral, don Augusto Maldonado esperaba frente al altar. Vestía un traje negro impecable, chaleco de seda gris y corbatín blanco. Su postura era erecta, las manos cruzadas frente a él, la expresión seria y solemne. Cuando Carmen comenzó a avanzar por el pasillo central del brazo de su padre, sus ojos se fijaron en ella con una intensidad que muchos testigos describirían después como perturbadora, casi posesiva. La ceremonia fue oficiada por el obispo de Veracruz, Monseñor Eugenio Márquez, un hombre anciano de voz temblorosa, pero todavía investido de toda la autoridad de la Iglesia.
Las lecturas bíblicas fueron las tradicionales, hablando de la obediencia de la esposa hacia el marido, del matrimonio como sacramento indisoluble hasta que la muerte los separara. Cuando llegó el momento de los votos, el obispo se dirigió primero a don Augusto. ¿Aceptas por esposa a Carmen Ruiz y Mendoza para amarla y respetarla todos los días de tu vida, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe? Sí, acepto, respondió don Augusto con voz firme y clara que resonó en las bóvedas de la catedral. El obispo se volvió entonces hacia Carmen. El silencio en la catedral se volvió absoluto. Todos los presentes contenían la respiración, esperando escuchar la voz de la novia. ¿Aceptas por esposo a Augusto Maldonado y Cervantes para amarlo y respetarlo todos los días de tu vida, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe? Carmen permaneció en silencio. Segundos que parecieron eternos transcurrieron mientras todos esperaban su respuesta. Don Sebastián, de pie junto a ella, carraspeó discretamente. Doña Valentina, en la primera banca, apretaba un pañuelo bordado entre sus manos. Finalmente Carmen movió apenas los labios, en un susurro casi inaudible. Sí, acepto. El obispo, satisfecho, procedió con la bendición de los anillos. Don Augusto tomó la mano izquierda de Carmen y deslizó en su dedo anular un anillo de oro con un rubí engarzado. Sus dedos eran fríos, su agarre firme, casi doloroso. Carmen, a su vez, colocó el anillo de oro en la mano de su ahora esposo, sus propias manos temblando visiblemente. Por el poder que me ha sido conferido por la Santa Madre Iglesia, los declaro marido y mujer. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Capítulo 3. La recepción nupcial se celebró en la casona de los Ruiz, transformada para la ocasión en un palacio de ensueño. El patio central había sido cubierto con telas blancas que pendían de los arcos, creando una atmósfera etérea. Largas mesas cubiertas con manteles de lino y decoradas con arreglos florales ocupaban todo el espacio disponible. Un quinteto de músicos, traídos especialmente desde la Ciudad de México, interpretaba valses y música de cámara europea. El banquete fue espléndido, digno de la realeza: ostras frescas del Golfo, sopa de tortuga, pavo relleno, pescado a la veracruzana, carnes asadas, ensaladas elaboradas y una variedad de postres que incluían pasteles franceses, dulces tradicionales mexicanos y frutas tropicales. El vino español y el champán francés corrían abundantemente. Carmen y don Augusto presidían la mesa principal, sentados en sillas de respaldo alto que parecían tronos. Carmen apenas probó bocado durante toda la recepción. Permanecía sentada, rígida, con las manos sobre su regazo, la mirada perdida en algún punto indefinido del espacio. Su rostro era una máscara de porcelana, hermosa, pero completamente inexpresiva. Don Augusto, en cambio, participaba activamente en las conversaciones. Bebía generosamente y recibía las felicitaciones de los invitados con visible satisfacción. De vez en cuando, posaba su mano sobre la de Carmen en un gesto que pretendía ser afectuoso, pero que parecía más bien posesivo. Cada vez que lo hacía, Carmen se tensaba imperceptiblemente, aunque nunca retiraba la mano. Los discursos fueron numerosos y efusivos. Don Sebastián habló largo y tendido sobre la unión de dos grandes familias, sobre el futuro próspero que les esperaba, sobre la bendición que significaba para él ver a su única hija casada con un hombre tan distinguido. Rodrigo, el hermano mayor, hizo un brindis emotivo recordando la infancia de Carmen y deseándole toda la felicidad del mundo en su nueva vida. Nadie notó, o nadie quiso notar, que Carmen nunca sonrió durante toda la celebración, que sus ojos permanecieron opacos, apagados, como si algo dentro de ella se hubiera extinguido en el momento en que pronunció su sí, acepto, en el altar.
La fiesta se prolongó hasta altas horas de la noche. Los invitados bebían, bailaban, reían y celebraban sin reservas. La música llenaba el aire, mezclándose con el murmullo de las conversaciones y las carcajadas. Era una noche de esplendor y aparente felicidad. Cerca de la medianoche, según la tradición, llegó el momento de que los recién casados se retiraran. Don Augusto había alquilado la suite nupcial del Hotel Diligencias, el establecimiento más lujoso de Veracruz, ubicado frente al malecón. Una carroza los esperaba en la puerta de la casona para trasladarlos. Doña Valentina acompañó a Carmen a su habitación para ayudarla a cambiarse el vestido de novia por un elegante traje de viaje color crema. Cuando estuvieron a solas, la madre abrazó a su hija con fuerza, susurrándole al oído palabras que nadie más escuchó. Carmen se aferró a su madre como una niña asustada, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. «Sé fuerte, hija mía», le dijo doña Valentina, apartándola suavemente y secando sus lágrimas. «Todo estará bien, ya lo verás». Carmen descendió las escaleras del brazo de su nuevo esposo. Los invitados se agolparon en la puerta para despedir a los recién casados entre vítores y arrojos de arroz. Don Augusto sonreía ampliamente, saludando con el sombrero. Carmen mantenía la cabeza baja, oculta parcialmente por un sombrero de ala ancha adornado con plumas. La carroza partió entre las aclamaciones de los invitados, a través de las calles empedradas de Veracruz, iluminadas apenas por faroles de gas. Se dirigió hacia el Hotel Diligencias. El trayecto fue corto, pero para Carmen debió parecer interminable. Don Augusto intentó iniciar una conversación, comentando sobre el éxito de la boda, sobre los planes para el futuro, pero Carmen no respondía. Simplemente miraba por la ventanilla de la carroza, observando las calles oscuras de la ciudad que había sido su hogar toda su vida. El Hotel Diligencias era un edificio neoclásico de 3 plantas, con balcones de hierro forjado y una fachada pintada de amarillo pálido. El vestíbulo principal estaba decorado con muebles franceses, lámparas de cristal y palmeras en macetas de cerámica. El gerente del hotel en persona recibió a los recién casados, haciendo reverencias y ofreciendo sus más sinceras felicitaciones. La suite nupcial estaba en el 3er piso, con vistas al Golfo de México. Era una habitación espaciosa, decorada con lujo. Una cama con dosel y cortinas de terciopelo rojo, muebles de caoba tallada, alfombras persas y un balcón privado con sillas de mimbre. Sobre la cama habían esparcido pétalos de rosa. Una botella de champán francés esperaba en un cubo de plata con hielo. Don Augusto cerró la puerta tras ellos y giró la llave en la cerradura. El sonido del pestillo resonó en la habitación como un trueno ominoso. Carmen se quedó de pie cerca de la ventana, todavía con su sombrero y su capa puestos, abrazándose a sí misma. «Bueno, mi querida esposa», dijo don Augusto, quitándose el saco y aflojándose la corbata. «Finalmente estamos solos». Se acercó a Carmen y comenzó a quitarle el sombrero. Ella se tensó, pero no se resistió. Luego le desabrochó la capa, que cayó al suelo con un susurro de tela. Los dedos de don Augusto comenzaron a trabajar en los botones del cuello de su vestido. «No tengas miedo», murmuró él, su aliento con olor a brandy rozando la mejilla de Carmen. «Eres mi esposa ahora, es tu deber complacerme». Lo que sucedió aquella noche en la suite nupcial del Hotel Diligencias nunca fue registrado en ningún documento, nunca fue narrado por testigos. Pero lo que es cierto es que los huéspedes de las habitaciones adyacentes reportaron haber escuchado, en algún momento de la madrugada, un grito ahogado que se cortó abruptamente. A la mañana siguiente, el 21 de abril, don Augusto y Carmen desayunaron en el comedor privado del hotel. El esposo parecía de excelente humor.
comiendo con apetito y leyendo el periódico. Carmen, en cambio, apenas tocó su chocolate caliente y pan dulce. Estaba pálida, con ojeras marcadas bajo los ojos, y mantenía la mirada fija en su taza. Los recién casados pasaron ese día recorriendo Veracruz. Visitaron el malecón, donde don Augusto señalaba barcos en el horizonte y hablaba animadamente sobre rutas comerciales y oportunidades de negocio. Entraron a tiendas donde él le compró joyas y telas finas, regalos que Carmen aceptaba sin entusiasmo visible. Cenaron en un restaurante elegante frente al mar. Durante todo el día, Carmen habló muy poco. Respondía con monosílabos cuando era absolutamente necesario, pero la mayor parte del tiempo permanecía en silencio. Don Augusto parecía no notar o no importarle la actitud apagada de su esposa. Para él, el matrimonio era un éxito. Había conseguido una esposa joven y hermosa de buena familia, y los negocios con los Ruiz estaban prácticamente cerrados. La segunda noche transcurrió de manera similar a la primera. Carmen se acostó temprano, alegando cansancio. Don Augusto bebió en el balcón, mientras fumaba puros habanos, observando las luces del puerto y haciendo planes mentales para su futuro. Capítulo 4. El 22 de abril, tercer día de matrimonio, comenzó como los anteriores. Don Augusto despertó temprano, sintiéndose particularmente satisfecho con su vida. Tenía planeado ese día visitar las oficinas portuarias con don Sebastián para comenzar a formalizar los acuerdos comerciales que habían discutido antes de la boda. Carmen permanecía en la cama aparentemente dormida, vuelta hacia la pared. Don Augusto se vistió ruidosamente, silbando una melodía mientras se ajustaba el chaleco y la corbata frente al espejo. Antes de salir, se acercó a la cama y besó la frente de su esposa. «Volveré para el almuerzo, querida», anunció. «Descansa. Esta noche cenaremos con tu familia». Carmen no respondió. No se movió. Don Augusto salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Sus pasos resonaron en el pasillo alfombrado, luego en la escalera de madera, hasta perderse en el vestíbulo del hotel. Don Augusto caminó las 4 cuadras que separaban el Hotel Diligencias de las oficinas administrativas del puerto. Era una mañana despejada, con brisa marina refrescante. Saludaba con el sombrero a conocidos que se cruzaba en el camino, irradiando la confianza del hombre que ha alcanzado sus objetivos. Las oficinas portuarias estaban ubicadas en un edificio colonial de 2 plantas, con paredes gruesas de piedra que mantenían el interior fresco a pesar del calor exterior. Don Augusto subió las escaleras hasta el segundo piso, donde don Sebastián tenía su despacho privado. La reunión fue productiva. Durante 2 horas, ambos hombres discutieron contratos, rutas de comercio, porcentajes de ganancias, inversiones conjuntas. Don Sebastián estaba de excelente humor, complacido con el yerno que había conseguido para su hija. Brindaron con brandy español, sellando acuerdos que los enriquecerían aún más. Cerca del mediodía, don Augusto se despidió de su suegro y emprendió el camino de regreso al hotel. El sol del Golfo brillaba con fuerza. Las calles estaban animadas con el bullicio del comercio, vendedores ambulantes pregonando sus mercancías, carretas cargadas de productos agrícolas, damas elegantes con sombrillas paseando por las aceras. Don Augusto entró al vestíbulo del Hotel Diligencias con paso ligero. Saludó al gerente, quien le devolvió el saludo con una reverencia. Subió las escaleras hasta el 3er piso, ya imaginando el almuerzo que compartiría con Carmen. Quizás después la convencería de dar otro paseo por el malecón. Insertó la llave en la cerradura de la suite nupcial y abrió la puerta. «Carmen, querida, he vuelto», anunció al entrar. Silencio absoluto. La habitación estaba en penumbra. Las pesadas cortinas de terciopelo estaban corridas, bloqueando la luz del día.
Don Augusto frunció el ceño, molesto. «Carmen, ¿todavía estás durmiendo?» Avanzó hacia la cama, sus ojos adaptándose lentamente a la oscuridad. Carmen estaba exactamente en la misma posición en que la había dejado esa mañana, acostada de lado, dándole la espalda, cubierta hasta los hombros con la sábana blanca. «Vamos, querida, es hora de levantarse. He tenido una mañana muy productiva y...» Don Augusto extendió la mano y tocó el hombro de Carmen para despertarla. La sensación no fue la esperada. El hombro estaba frío, demasiado frío y rígido. Don Augusto retiró la mano como si se hubiera quemado. Con manos temblorosas corrió hacia las ventanas y abrió bruscamente las cortinas. La luz del mediodía inundó la habitación, revelando la terrible verdad. Carmen Ruiz de Maldonado yacía muerta en la cama nupcial. El grito de don Augusto resonó por todo el hotel. Los empleados y huéspedes acudieron corriendo. El gerente subió las escaleras de dos en dos, seguido por varios trabajadores del hotel. Al entrar a la suite nupcial, encontraron a don Augusto sentado en el suelo, la espalda contra la pared, el rostro blanco como la cal, incapaz de articular palabra coherente. Sobre la cama, Carmen permanecía inmóvil. Su piel había adquirido una palidez sérea. Sus labios, antes rosados, ahora tenían un tinte azulado. Una de las mucamas, más valiente que las demás, se acercó a la cama y tocó con dedos temblorosos el cuello de la joven, buscando pulso. No había ninguno. «¡Está muerta!», susurró la mujer persignándose. «Dios misericordioso, está muerta». El caos se desató en el hotel. El gerente ordenó que llamaran inmediatamente al médico y a las autoridades. Los huéspedes se agolpaban en el pasillo, tratando de ver qué sucedía, murmurando especulaciones. Las noticias viajan rápido en una ciudad como Veracruz, y en menos de una hora, media ciudad sabía que la joven novia de los Ruiz había muerto misteriosamente apenas 3 días después de su boda. Don Sebastián Ruiz llegó al hotel como una tromba, acompañado por sus 3 hijos varones. El portero del hotel intentó detenerlos, balbucear explicaciones, pero don Sebastián lo apartó de un empujón y subió las escaleras con una agilidad impropia de un hombre de su edad. Sus hijos lo seguían de cerca. Al entrar a la suite nupcial y ver el cuerpo de Carmen sobre la cama, don Sebastián se detuvo en seco. Su rostro, normalmente bronceado por el sol del puerto, se volvió ceniciento. Rodrigo, el hijo mayor, lanzó una maldición y se abalanzó hacia la cama, tomando la mano fría de su hermana y llamándola por su nombre, como si pudiera despertarla. Fernando y Miguel permanecieron en la puerta, paralizados por el shock. «¿Qué le has hecho a mi hija?», rugió don Sebastián, volviéndose hacia don Augusto, que todavía estaba sentado en el suelo temblando. «¿Qué le has hecho?» Yo no... Ella estaba así cuando volví», tartamudeó don Augusto. «No sé qué pasó. Esta mañana la dejé durmiendo. Y cuando regresé...» «¡Mentiroso!», gritó Rodrigo, levantándose de junto a la cama y avanzando amenazadoramente hacia su cuñado. Fernando tuvo que sujetarlo para evitar que se abalanzara sobre don Augusto. Doña Valentina llegó minutos después, acompañada por su hermana y 2 criadas. Al ver a su hija muerta sobre la cama, lanzó un gemido desgarrador y se desplomó. Las mujeres tuvieron que sostenerla, abanicándola y ofreciéndole sales aromáticas. El doctor Ramiro Guzmán, médico de cabecera de la familia Ruiz, llegó aproximadamente media hora después de que se descubriera el cuerpo. Era un hombre de 50 y tantos años, con lentes redondos y una barba gris cuidadosamente recortada. Había atendido a Carmen desde su nacimiento, la había visto crecer, había tratado sus fiebres infantiles y sus dolencias menores. El doctor Guzmán pidió a todos que abandonaran la habitación mientras realizaba su examen. Solo permitió que don Sebastián y el comisario de policía de Veracruz, don Ignacio Villareal,
permanecieran presentes. Don Augusto fue llevado a otra habitación del hotel, custodiado por 2 agentes. El examen preliminar del doctor Guzmán fue minucioso. Revisó el cuerpo de Carmen cuidadosamente, buscando señales de violencia, heridas, marcas sospechosas. Examinó sus ojos, su boca, su cuello, palpó su abdomen, tomó notas en un pequeño cuaderno de piel que siempre llevaba consigo. Después de casi 1 hora, el doctor Guzmán se irguió limpiándose las manos con un paño. Su expresión era grave, desconcertada. «No encuentro señales evidentes de violencia», anunció. «No hay heridas, no hay marcas de estrangulamiento, no hay señales de envenenamiento obvio, aunque eso requeriría un análisis más profundo». «Entonces, ¿de qué murió mi hija?», exigió saber don Sebastián, su voz quebrándose. El doctor Guzmán dudó antes de responder. «Sin una autopsia completa no puedo determinarlo con certeza, pero basándome en mi experiencia, diría que su corazón simplemente se detuvo». «¿Su corazón se detuvo?», repitió el comisario Villareal, escéptico. Era una joven de 20 años, sana. Los corazones no se detienen así sin más. «A veces sucede», respondió el doctor, aunque su tono no sonaba convencido. «Defectos cardíacos congénitos que no se detectan hasta que es demasiado tarde». «O bien qué», presionó don Sebastián. El doctor Guzmán se quitó los lentes y los limpió lentamente, un gesto que hacía cuando estaba profundamente preocupado. «O bien murió de lo que antiguamente llamábamos muerte por pena. Un shock emocional tan severo que el cuerpo simplemente se rinde». Capítulo 5. La noticia de la muerte de Carmen Ruiz de Maldonado sacudió a Veracruz como un terremoto. En las plazas, en los mercados, en las iglesias, en las cantinas y en los salones elegantes, no se hablaba de otra cosa. La bella hija de don Sebastián Ruiz, casada apenas 3 días, muerta misteriosamente en su suite nupcial. Las especulaciones eran infinitas y cada vez más extravagantes. Algunos decían que don Augusto, conocido por su temperamento fuerte, había golpeado a su joven esposa en un arranque de ira y ella había muerto del golpe. Otros susurraban que Carmen había sido envenenada, quizás por una amante celosa de don Augusto que no podía soportar verlo casado con otra. Los más supersticiosos hablaban de maldiciones familiares, de pecados ocultos que exigían sangre como pago. La autoridad civil de Veracruz, presionada por la prominencia de las familias involucradas y por el clamor público, no tuvo más remedio que abrir una investigación formal. El comisario Ignacio Villareal, un hombre meticuloso y honesto que había ascendido en su carrera más por mérito que por conexiones, tomó personalmente el caso. Don Augusto Maldonado fue interrogado durante horas en las oficinas de la comisaría. Narró los acontecimientos de los 3 días de matrimonio con detalle casi obsesivo. La boda, la recepción, las 2 noches en el hotel, las actividades del día anterior, su salida esa mañana para reunirse con don Sebastián, su regreso al mediodía y el descubrimiento del cuerpo. ¿Notó algo inusual en el comportamiento de su esposa?, preguntó el comisario Villareal tomando notas. Don Augusto dudó. Era muy callada. Apenas hablaba. Pensé que era simple timidez de recién casada, o quizás nerviosismo, pero no parecía enferma. No se quejó de dolores ni malestares. ¿Hubo algún conflicto entre ustedes? ¿Alguna discusión? No, ninguna, respondió don Augusto con firmeza. Yo trataba de ser atento con ella, de hacerla sentir cómoda, le compré regalos, la llevé a pasear, no hubo conflicto alguno. El comisario observó al viudo detenidamente. Don Augusto lucía genuinamente afectado, ojoroso, con el cabello revuelto y la ropa arrugada. Sus manos temblaban ligeramente, pero Villareal había visto antes a hombres capaces de simular emociones con maestría.
¿Dónde estaba usted exactamente entre las 8 de la mañana y el mediodía? Don Augusto proporcionó una lista detallada de su itinerario. Había desayunado en el hotel alrededor de las 7:30. Había salido a las 8, caminado directamente a las oficinas del puerto. Estado en reunión con don Sebastián desde aproximadamente las 8:20 hasta las 11:30, y luego regresado directamente al hotel, llegando al mediodía. El comisario Villarreal verificó la coartada interrogando a don Sebastián, quien confirmó que don Augusto había estado con él toda la mañana, sin interrupciones. El gerente del hotel también confirmó haber visto a don Augusto salir temprano por la mañana y regresar al mediodía. Varios empleados del puerto recordaban haber visto a don Augusto entrar y salir del edificio administrativo. La coartada parecía sólida. A menos que don Augusto hubiera matado a Carmen antes de salir esa mañana, lo cual era posible, pero difícil de probar sin evidencia de causa de muerte violenta. El doctor Ramiro Guzmán realizó una autopsia más completa con la asistencia de otro médico de la ciudad. El cuerpo de Carmen fue examinado exhaustivamente. Se tomaron muestras de sus órganos internos para análisis de posibles venenos. Se examinó cada centímetro de su piel en busca de marcas o lesiones. Los resultados fueron frustrantemente inconclusos. No había señales de traumatismo, no se detectaron venenos conocidos, aunque las técnicas forenses de la época eran limitadas y muchas sustancias tóxicas podían pasar desapercibidas. Los órganos internos parecían saludables, el corazón no mostraba defectos evidentes. Es como si simplemente hubiera dejado de vivir, comentó el doctor Guzmán al comisario en privado, como si su espíritu hubiera abandonado su cuerpo de forma voluntaria. El comisario Villarreal frunció el ceño. Doctor, necesito hechos, no misticismo. ¿Existe alguna explicación médica para esta muerte? El doctor se encogió de hombros, impotente. Podría haber sido un aneurisma cerebral que no dejó rastro visible, o una arritmia cardíaca fatal, o incluso, aunque suene medieval, lo que antes llamábamos muerte por pena o susto. El shock emocional extremo puede desencadenar fallas orgánicas. El funeral de Carmen se realizó 3 días después de su muerte, en la misma catedral de Nuestra Señora de la Asunción, donde se había casado. El contraste entre ambas ceremonias no podía ser más sombrío. Donde antes había flores blancas y música alegre, ahora había coronas fúnebres y cantos gregorianos de difuntos. El ataúd de caoba con herrajes de plata fue colocado frente al altar. Carmen yacía dentro, vestida con un sencillo vestido blanco, las manos cruzadas sobre el pecho, sosteniendo un rosario de perlas. Su rostro, maquillado por el embalsamador, parecía sereno, como si estuviera dormida. Pero no había paz en aquella muerte prematura. La catedral estaba abarrotada. Toda la sociedad veracruzana había acudido, movida por una mezcla de genuina condolencia y morbosa curiosidad. Los bancos estaban repletos, y muchas personas permanecían de pie en los pasillos y en el atrio. La familia Ruiz ocupaba los primeros bancos. Doña Valentina, vestida completamente de negro, sollozaba inconsolablemente, sostenida por sus cuñadas. Don Sebastián permanecía rígido, el rostro pétreo, los ojos fijos en el ataúd de su hija. Los 3 hermanos de Carmen estaban pálidos, con expresiones que oscilaban entre el dolor y la ira mal contenida. Don Augusto también estaba presente, vestido de luto riguroso, sentado solo en un banco lateral. Nadie de la familia Ruiz se había sentado junto a él. Podía sentir las miradas acusadoras de los asistentes, los susurros apenas disimulados. Aunque la investigación oficial no había encontrado evidencia de su culpabilidad, en el Tribunal de la Opinión Pública ya había sido juzgado y condenado. El obispo Márquez ofició la misa de difuntos con voz solemne y quebrada.
Había conocido a Carmen desde niña, la había confirmado, le había dado su primera comunión. Hablar sobre su muerte prematura, sobre la vida truncada antes de florecer, le resultaba particularmente doloroso. Carmen Ruiz y Mendoza fue una hija obediente, una alumna devota, una dama virtuosa, dijo en su homilía. El Señor, en su infinita sabiduría, ha decidido llamarla a su lado. Aunque no podemos comprender sus designios, debemos aceptarlos con fe y humildad. Pero las palabras piadosas sonaban huecas en los oídos de muchos presentes. ¿Qué designio divino arrancaba a una joven de apenas 20 años de los brazos de su familia apenas 3 días después de su boda? ¿Qué plan celestial requería tal crueldad? Después de la misa, el cortejo fúnebre se dirigió al Panteón Municipal de Veracruz, un camposanto ubicado en las afueras de la ciudad, con mausoleos de familias prominentes construidos en mármol y granito. La familia Ruiz tenía una cripta familiar, un pequeño edificio de estilo neoclásico con columnas dóricas y una puerta de hierro forjado con el apellido familiar en letras de bronce. Carmen fue sepultada junto a sus abuelos paternos. Mientras el ataúd descendía a su lugar final, doña Valentina se desvaneció y tuvo que ser sacada del mausoleo. Los sollozos de los presentes se mezclaban con el sonido del viento que soplaba desde el golfo, trayendo consigo el olor a sal y mar. Don Augusto intentó acercarse al mausoleo para presentar sus respetos finales, pero Rodrigo Ruiz le bloqueó el paso. «No te atrevas a acercarte a mi hermana», siseó con voz llena de veneno. «Ya has hecho suficiente daño». «Yo no le hice nada», protestó don Augusto, su voz quebrándose. «Era mi esposa, yo también la he perdido». «3 días», espetó Rodrigo. 3 días de matrimonio y está muerta. ¿Y pretendes que creamos que es coincidencia? Fernando y Miguel se unieron a su hermano, formando una barrera humana entre don Augusto y el mausoleo familiar. El viudo, humillado públicamente, no tuvo más opción que retirarse. Los días siguientes al funeral fueron tensos en Veracruz. El comisario Villareal continuaba su investigación, pero cada puerta que abría parecía llevar a otra pared de ladrillo. No había evidencia concreta de crimen. El doctor Guzmán había emitido un certificado de defunción que indicaba paro cardíaco de causa indeterminada. Legalmente, no había caso. Pero la familia Ruiz no estaba satisfecha. Don Sebastián, usando toda su influencia, presionó al gobernador del estado para que la investigación continuara. Contrató a investigadores privados de la Ciudad de México. Ofreció una recompensa considerable a quien proporcionara información sobre la muerte de su hija. Don Augusto Maldonado, por su parte, se encontraba en una posición insostenible. Su reputación había sido destrozada. Los comerciantes de Veracruz le daban la espalda. Los acuerdos que había negociado con don Sebastián fueron cancelados unilateralmente. Las puertas de las casas respetables se cerraban en su cara. Una semana después del funeral, don Augusto abandonó Veracruz en el tren nocturno rumbo a Puebla. No hubo nadie en la estación para despedirlo. Se fue como había llegado, solo. Pero ahora llevaba consigo no solo su equipaje, sino también la pesada carga de las sospechas y las acusaciones. En Puebla, su vida tampoco mejoró. Las noticias de la muerte de su joven esposa lo habían precedido. Los rumores se habían multiplicado y distorsionado en el camino. En algunas versiones había estrangulado a Carmen con sus propias manos. En otras la había envenenado lentamente. Los más creativos hablaban de rituales oscuros y pactos diabólicos. Don Augusto intentó retomar sus negocios, pero las puertas que antes se le abrían ahora permanecían cerradas. Los socios comerciales se retractaban de acuerdos previos. Los bancos le negaban créditos. En menos de 6 meses,
Su fortuna comenzó a desmoronarse. Capítulo 6. Mientras don Augusto enfrentaba su ruina en Puebla, en Veracruz sucedía algo extraño y perturbador. La casona de los Ruiz, antes llena de vida y actividad, se había transformado en un lugar sombrío, envuelto en un luto que parecía no tener fin. Pero lo más inquietante no era el luto en sí, sino lo que comenzó a ocurrir aproximadamente un mes después del funeral de Carmen. Los sirvientes de la casa empezaron a reportar fenómenos inexplicables. Pasos en la habitación que había sido de Carmen, aunque nadie estuviera allí. El sonido del piano tocando melodías melancólicas en mitad de la noche, a pesar de que el instrumento estaba cerrado y nadie se acercaba a él. La figura blanca de una mujer que caminaba por los corredores en las horas previas al amanecer. Doña Valentina, en particular, estaba convencida de que el espíritu de su hija permanecía atrapado en la casa. «Ella trata de decirnos algo», insistía a su esposo. «Su muerte no fue natural. Su alma no puede descansar hasta que se haga justicia». Don Sebastián, hombre pragmático y poco dado al misticismo, inicialmente descartaba estos reportes como producto de la imaginación exaltada de mujeres en duelo y sirvientes supersticiosos. Pero incluso él tuvo que admitir que algo extraño ocurría cuando, una noche, despertó al escuchar con claridad la voz de Carmen cantando una canción de cuna que solía cantar cuando era niña. La familia consultó al obispo Márquez, quien realizó una bendición especial de la casa y rezó misas por el descanso del alma de Carmen. Sin embargo, los fenómenos no cesaron, si acaso se intensificaron. 3 de las criadas renunciaron, aterrorizadas, afirmando haber visto a Carmen de pie junto a su cama en mitad de la noche, con el vestido de novia ensangrentado, señalando algo con un dedo acusador. El ama de llaves, que había trabajado para la familia durante 20 años, encontró una mañana todas las fotografías de Carmen volteadas hacia la pared, aunque nadie admitía haberlas tocado. Rodrigo Ruiz, el hijo mayor, se volvió obsesionado con descubrir la verdad sobre la muerte de su hermana. Pasaba horas en la habitación de Carmen, examinando sus pertenencias, leyendo su diario, que resultó contener solo anotaciones mundanas sobre el clima, las misas dominicales y las clases de piano, buscando alguna pista que hubiera pasado desapercibida. Una noche, mientras revisaba por enésima vez el armario de Carmen, Rodrigo notó algo extraño. En el fondo del armario, debajo de una pila de sábanas bordadas que formaban parte del ajuar nupcial de Carmen, había un pequeño bulto envuelto en tela negra. Con manos temblorosas, Rodrigo desenvolvió el paquete. Dentro encontró un diario diferente al que ya había leído, con tapas de cuero oscuro y sin ninguna inscripción externa. Lo abrió con reverencia, como si estuviera abriendo un tabernáculo sagrado. Las primeras páginas contenían escritos de Carmen de varios meses atrás, antes de que se anunciara su compromiso con don Augusto. Eran reflexiones personales, sueños sobre el futuro, poemas que había escrito. Pero conforme avanzaba en las páginas, el tono cambiaba dramáticamente. Una entrada fechada 2 semanas antes de la boda decía: «Padre me ha informado que debo casarme con don Augusto Maldonado. No me consultó, no me preguntó. Simplemente lo decidió. Dice que es por el bien de la familia, que consolidará nuestra posición, que asegurará nuestro futuro. Pero ¿qué hay de mi futuro? ¿Qué hay de mis sueños? Siento como si me hubieran sentenciado a muerte». Rodrigo sintió que su corazón se encogía al leer aquellas palabras. Continuó leyendo, página tras página, de la angustia creciente de su hermana. «Don Augusto vino hoy a visitarnos. Me observa de una manera que me hace sentir como una mercancía en exhibición. Sus ojos son fríos, calculadores. Madre me dice que con el tiempo aprenderé a quererlo, pero ¿cómo puedo querer a alguien que me inspira miedo?
Intenté hablar con padre, suplicarle que reconsiderara, pero se enfureció. Me dijo que era mi deber obedecer, que las hijas no cuestionan las decisiones de sus padres. Me sentí tan impotente, tan atrapada. Las entradas continuaban, cada una más desesperada que la anterior. Carmen escribía sobre sus noches de insomnio, sobre las pesadillas en las que se veía atrapada en una jaula, sobre la sensación de asfixia que sentía cada vez que pensaba en su inminente matrimonio. La última entrada estaba fechada el día antes de la boda, escrita con letra temblorosa y manchada en varios lugares, como si Carmen hubiera estado llorando mientras escribía. Mañana me casaré con un hombre al que no amo, al que temo. Siento que voy caminando hacia mi propia tumba. He pensado en huir, en escapar en medio de la noche, pero ¿a dónde iría? Una mujer sola, sin dinero, sin protección, sería devorada por el mundo. He pensado incluso en... Pero no puedo completar ese pensamiento. Es pecado mortal. Quizás el matrimonio no será tan terrible como imagino. Quizás don Augusto resulte ser un buen esposo. Quizás encuentre la manera de ser feliz, o al menos de sobrevivir. Pero esta noche, mientras escribo estas palabras, siento que estoy escribiendo mi propio epitafio. Si alguien encuentra este diario después de mi muerte, que sepa esto. Yo no elegí este destino. Me fue impuesto, y si muero joven, si mi vida se trunca prematuramente, la culpa no será solo del destino o de Dios, sino de aquellos que me obligaron a caminar por un sendero que mi corazón rechazaba. Rodrigo cerró el diario, las manos temblándole violentamente. Lágrimas corrían por sus mejillas. Su hermana había gritado por ayuda en esas páginas, y nadie la había escuchado. Él mismo había estado tan ocupado con los negocios familiares que no había notado la angustia de Carmen. Había asumido, como todos, que ella simplemente aceptaría su destino como correspondía a una mujer de su posición. Bajó las escaleras con el diario apretado contra su pecho. Era medianoche. La casa estaba en silencio. Encontró a su padre en el estudio, revisando libros de contabilidad a la luz de una lámpara de aceite. «Padre, necesitas leer esto», dijo Rodrigo, colocando el diario sobre el escritorio. Don Sebastián levantó la mirada, irritado por la interrupción. «¿Qué es esto?» «El diario de Carmen, el verdadero, el que escondía». Durante la siguiente hora, don Sebastián leyó cada palabra que su hija había escrito. Conforme avanzaba, su rostro se transformaba. La irritación inicial dio paso a la incomodidad, luego a la angustia, finalmente a algo que Rodrigo nunca había visto en su padre: remordimiento genuino. Cuando terminó, don Sebastián cerró el diario lentamente y permaneció en silencio durante varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz sonaba extrañamente frágil. «Ella no quería casarse», murmuró, como si estuviera descubriendo esta verdad por primera vez. «Ella tenía miedo». «Sí, padre, y la obligamos de todas formas». Don Sebastián se pasó las manos por el rostro. De repente, parecía haber envejecido 10 años. Creí que estaba haciendo lo mejor para ella. Un matrimonio ventajoso, seguridad económica, posición social. Pensé que con el tiempo se adaptaría, como hacen todas las mujeres. «Pero Carmen no era como todas las mujeres», respondió Rodrigo. «Era sensible, emotiva, y la enviamos directo a su muerte». El silencio que siguió fue pesado, cargado de culpa y arrepentimiento. Finalmente, don Sebastián se levantó y caminó hacia la ventana, observando las calles oscuras de Veracruz. «Maldonado no la mató», dijo lentamente. «No con sus manos, al menos, pero nosotros la matamos, con nuestras expectativas, con nuestra ambición, con nuestra incapacidad de escuchar su corazón».
Capítulo 7. El descubrimiento del diario secreto de Carmen cambió algo fundamental en la familia Ruiz. Don Sebastián, que había pasado meses exigiendo que se hiciera justicia, que se encontrara al culpable de la muerte de su hija, ahora se enfrentaba a la terrible verdad de que él mismo llevaba gran parte de esa culpa. Cayó en una profunda depresión. Abandonó sus negocios, dejándolos en manos de Rodrigo. Pasaba horas sentado en la habitación de Carmen, sosteniendo sus pertenencias, hablándole como si ella pudiera escucharlo, pidiéndole perdón una y otra vez. Doña Valentina, cuando su esposo le mostró el diario, lloró durante días. Ella también había sabido en algún rincón de su corazón que Carmen no deseaba ese matrimonio, pero había permanecido en silencio, había apoyado la decisión de su esposo, porque así era como funcionaba el mundo. Las madres preparaban a sus hijas para su destino, las consolaban cuando lloraban, pero no desafiaban las decisiones de los patriarcas. «Fui cobarde», le confesó a su hermana una noche. «Vi el miedo en sus ojos. La escuché llorar en su habitación la noche antes de la boda. Y no hice nada. Dios me perdone, no hice nada». Los tres hermanos de Carmen también cargaban con su propia culpa. Habían estado tan enfocados en los beneficios comerciales del matrimonio de su hermana que no se detuvieron a considerar sus sentimientos. Para ellos, Carmen era la menor, la protegida, pero también una pieza en el juego de alianzas familiares. Nunca imaginaron que su silencio y su aparente aceptación escondían tal tormento interior. Mientras la familia Ruiz se sumergía en su culpa colectiva, en Puebla, don Augusto Maldonado enfrentaba su propia destrucción. Su fortuna se había evaporado en menos de un año. Los acreedores tocaban a su puerta. Los socios le habían dado la espalda. Su reputación estaba arruinada más allá de toda posibilidad de reparación. En enero de 1874, apenas 9 meses después de la muerte de Carmen, don Augusto Maldonado fue encontrado muerto en su casa de Puebla. Se había disparado un tiro en la cabeza con una pistola de duelo. Junto a su cuerpo había una botella vacía de brandy y una carta. La carta fue enviada a las autoridades de Veracruz y eventualmente llegó a manos del comisario Villarreal. Era una confesión, aunque no del tipo que nadie esperaba. «Yo no maté a Carmen Ruiz», decía la carta con letra temblorosa. «No con veneno, no con violencia física, pero la maté de todas formas, tan ciertamente como si hubiera puesto mis manos alrededor de su cuello y apretado hasta que la vida la abandonara. Durante nuestras 3 noches de matrimonio, traté a esa joven como si fuera mi propiedad, mi posesión para usar como me placiera. Vi el terror en sus ojos, escuché sus sollozos sofocados, y no me detuve. Tenía derecho, me decía a mí mismo. Era mi esposa. La ley y la iglesia me daban ese derecho. La mañana de su muerte, cuando salí del hotel, ella seguía viva pero destrozada. Había algo roto en su mirada, como si su espíritu hubiera huido dejando solo un cascarón vacío. Pienso ahora que quizás en ese momento su corazón ya había tomado la decisión de detenerse. Quizás la muerte fue su única escapatoria de un matrimonio que era para ella una prisión, una tortura. No puedo seguir viviendo con este peso. Los negocios arruinados, la reputación destrozada, todo eso podría soportarlo. Pero los ojos de Carmen, mirándome con terror absoluto, me persiguen cada noche. No puedo dormir sin verla. No puedo cerrar los ojos sin escuchar su llanto silencioso. Que Dios me perdone, aunque sé que no merezco perdón, y que Carmen, donde quiera que esté su alma, sepa que al final pagué por mi crueldad con lo único que me quedaba, mi propia vida. La carta causó sensación cuando su contenido se filtró al público. Algunos la vieron como una confesión de culpa, una admisión de que, aunque no había asesinato técnico, había habido un crimen moral.
Otros la interpretaron como el delirio de un hombre quebrado por las circunstancias, buscando dar sentido a una tragedia que simplemente no tenía explicación. Para la familia Ruiz, la carta fue otro golpe devastador. Si don Augusto había tratado a Carmen de la manera que describía, entonces ellos la habían entregado a ese destino cruel. La habían vendido, esencialmente, a un hombre que la vería no como persona, sino como objeto. Pasaron los meses, luego los años. La historia de Carmen Ruiz y su trágica muerte se convirtió en leyenda en Veracruz. Se contaba en voz baja en las tertulias, se susurraba en las noches cuando el viento del Golfo aullaba entre las calles empedradas. Algunos decían que su fantasma todavía caminaba por el Hotel Diligencias, eternamente atrapada en aquellos 3 días fatídicos. La casona de los Ruiz nunca volvió a ser la misma. Los fenómenos extraños continuaron durante años. Eventualmente, don Sebastián ordenó que la habitación de Carmen fuera sellada. Nadie volvió a entrar allí. Las ventanas fueron clausuradas, la puerta cerrada con llave. Don Sebastián murió en 1878, apenas 5 años después de la muerte de su hija. Algunos decían que había muerto de corazón roto, consumido por la culpa. Doña Valentina le sobrevivió una década más, pero se convirtió en una sombra de sí misma, vestida eternamente de negro, hablando raramente, pasando horas en el mausoleo familiar. Los hermanos de Carmen se casaron, tuvieron hijos, continuaron con los negocios familiares, pero ninguno puso a sus hijas el nombre de Carmen. Era como si el nombre mismo estuviera maldito, cargado con demasiado dolor para ser pronunciado con alegría. El tiempo pasó. Veracruz cambió. Las generaciones se sucedieron. La historia de Carmen Ruiz se fue difuminando, convirtiéndose en una leyenda más entre muchas que poblaban el folclore de la ciudad portuaria. Pero la verdad completa de lo que había sucedido aquella noche fatal en el Hotel Diligencias, de por qué exactamente había muerto Carmen, permanecía como un misterio. ¿Había sido su corazón incapaz de soportar el trauma emocional? ¿Había tomado alguna sustancia que los médicos de la época no pudieron detectar? ¿O simplemente, como sugería la carta de don Augusto, su voluntad de vivir se había extinguido? Durante décadas, esas preguntas permanecieron sin respuesta. La historia se transmitía de generación en generación, cada vez más embellecida, más romantizada, perdiendo matices en el camino. Carmen se convirtió en un símbolo de la mujer oprimida, del matrimonio forzado, de la tragedia del destino. Hasta que en el año de 1945, 72 años después de la muerte de Carmen, la verdad finalmente salió a la luz de la manera más inesperada. Capítulo 8. En abril de 1945, la vieja casona de los Ruiz estaba siendo demolida. La familia había vendido la propiedad décadas atrás y los nuevos dueños habían decidido construir un edificio de apartamentos modernos en su lugar. La época de las grandes casonas coloniales estaba llegando a su fin en Veracruz. Un grupo de trabajadores había sido contratado para la demolición. Mientras derribaban las paredes de la que había sido la habitación de Carmen Ruiz, sellada por más de 70 años, uno de los trabajadores notó algo extraño. Detrás de un panel de madera en la pared había un hueco oculto, y dentro de ese hueco, envuelto en tela encerada para protegerlo de la humedad, había un sobre de papel amarillento. El trabajador, intrigado, abrió el sobre con cuidado. Dentro había varias páginas escritas con letra femenina y delicada, aunque la tinta se había desvanecido parcialmente con el paso del tiempo. La fecha en la primera página decía 19 de abril de 1873, el día antes de la boda de Carmen. El trabajador,
Consciente de que había encontrado algo importante, entregó las páginas al supervisor de la obra, quien a su vez las llevó a las autoridades locales. Eventualmente, el documento llegó a manos del Archivo Histórico de Veracruz, donde historiadores y paleógrafos trabajaron para transcribirlo y verificar su autenticidad. La carta era de Carmen Ruiz, pero no estaba dirigida a su familia. Estaba dirigida a quien encuentre esto cuando yo ya no esté. La transcripción completa de la carta fue publicada en el periódico local y causó sensación. Después de más de 7 décadas, Carmen finalmente hablaba desde la tumba, revelando secretos que su familia había llevado a la tumba con ellos. La carta comenzaba así: escribo esto sabiendo que mañana me casaré y que con ese acto mi vida tal como la conozco terminará. Quizás esto suene dramático, quizás suene como las fantasías melodramáticas de una joven imaginativa, pero tengo razones para creer que mi matrimonio con don Augusto Maldonado no es lo que parece ser. He descubierto algo terrible sobre mi familia, un secreto que me ha sido revelado casi por accidente y que ha precipitado mi compromiso apresurado con un hombre al que apenas conozco. Escribo esto como testimonio, como evidencia, por si algo me sucede. Porque temo, con cada fibra de mi ser, que este matrimonio es una trampa, un sacrificio diseñado para enterrar un crimen que nunca debió cometerse. Carmen procedía a relatar una historia que había permanecido oculta durante generaciones. 2 meses antes de su compromiso con don Augusto, había escuchado por accidente una conversación entre su padre y sus hermanos. Había bajado a la cocina en mitad de la noche para tomar agua, cuando escuchó voces alteradas provenientes del estudio de su padre. Escondiéndose en las sombras, había escuchado una confesión que le heló la sangre. Fernando, su hermano mediano, había estado involucrado en un negocio de contrabando que había salido terriblemente mal. Un cargamento de armas destinadas a una facción revolucionaria había sido interceptado por las autoridades. En el enfrentamiento que siguió, un agente aduanal había sido asesinado. Fernando no había disparado el tiro fatal, pero había estado presente. Y las autoridades estaban investigando. Tenían testigos. Tenían evidencia que apuntaba directamente hacia la familia Ruiz. Don Sebastián, desesperado por proteger a su hijo y salvar el honor familiar, había recurrido a su red de influencias. Pero el crimen era demasiado serio. Un hombre había muerto. No podía simplemente sobornarse o enterrarse, a menos que hubiera una distracción lo suficientemente grande, un escándalo lo suficientemente llamativo que desviara la atención pública y que, al mismo tiempo, solidificara alianzas políticas cruciales. Aquí era donde entraba don Augusto Maldonado. No era simplemente un comerciante acaudalado buscando expandir sus negocios. Era un hombre con conexiones profundas en el gobierno federal, con influencia que llegaba hasta la capital. Don Sebastián le había propuesto un trato, la mano de su bella hija a cambio de usar su influencia para hacer desaparecer el problema de Fernando. Don Augusto había aceptado. No solo obtendría una esposa joven y hermosa, sino también una posición privilegiada en los negocios de los Ruiz y el puerto de Veracruz. Carmen había sido la moneda de cambio. Su matrimonio era el precio que la familia había decidido pagar para salvar a Fernando de la prisión o de la horca. Me siento como un cordero llevado al sacrificio, escribía Carmen en su carta. No se me ha consultado, no se me ha informado oficialmente, pero sé la verdad. He sido vendida para limpiar las manos ensangrentadas de mi hermano y preservar el nombre de mi familia. He considerado huir, he considerado ir a las autoridades con lo que sé. Pero ¿quién me creería? Soy solo una mujer joven, sin poder, sin voz propia. Y si hablo, no solo destruiré a mi familia, sino que me destruiré a mí misma.
En esta sociedad, una mujer que traiciona a su familia está muerta en vida, así que he decidido casarme. He decidido cumplir con el papel que me han asignado, pero no hablaré. Si debo ser sacrificada en el altar de la ambición y el crimen familiar, al menos mi silencio será mi protesta. Que interpreten mi mutismo como quieran, como timidez, como docilidad, como lo que sea. Pero yo sabré la verdad. Mi silencio será mi acusación. Si sobrevivo a este matrimonio, quizás algún día encuentre la manera de hablar, de contar mi historia. Pero tengo un presentimiento oscuro, una premonición que no puedo sacudir. Siento que no veré cumplir los 21 años. Siento que mi tumba ya está cavada. Si muero, que quien encuentre esta carta sepa, no fui una víctima del destino ni de la casualidad. Fui una víctima de la avaricia, del orgullo y de un sistema que valora el honor familiar más que la vida de una hija. Fui silenciada en vida, pero quizás en muerte mi voz finalmente sea escuchada. Carmen Ruiz y Mendoza, 19 de abril de 1873. La revelación contenida en la carta de Carmen sacudió a Veracruz una vez más, 72 años después de su muerte. Los descendientes de la familia Ruiz, avergonzados, trataron de desacreditar el documento, sugiriendo que era una falsificación o el delirio de una joven emocionalmente inestable. Pero los historiadores verificaron la autenticidad de la escritura, comparándola con otros documentos de Carmen. Además, investigaciones en archivos históricos revelaron que, efectivamente, hubo una investigación en 1873 sobre el asesinato de un agente aduanal durante un operativo contra contrabandistas. La investigación había sido misteriosamente archivada sin resolverse justo después del matrimonio de Carmen. Más aún, registros mostraban que Fernando Ruiz había vendido precipitadamente todas sus propiedades en Veracruz en 1874 y se había mudado a España, donde vivió el resto de su vida, un comportamiento consistente con alguien huyendo de un crimen. La historia completa finalmente había salido a la luz. Carmen Ruiz no había muerto por causas naturales, ni había sido asesinada por su esposo en el sentido convencional. Había muerto de corazón roto, sí, pero no por amor perdido. Había muerto porque su espíritu, su voluntad de vivir, no pudo soportar el peso de la traición familiar, el horror de descubrir que había sido vendida para encubrir un crimen. Su silencio después de la boda no había sido shock o timidez. Había sido una forma de protesta, la única forma de rebelión disponible para una mujer de su época y posición. Al negarse a hablar, se negaba a participar en la farsa, se negaba a pretender que su matrimonio era legítimo o deseado. Y cuando su corazón finalmente se detuvo en aquella habitación del Hotel Diligencias, no fue un misterio médico inexplicable. Fue el último acto de una joven que prefirió la muerte a vivir una mentira, que eligió el silencio eterno sobre la complicidad con el crimen de su familia. La historia de Carmen Ruiz se convirtió en un símbolo poderoso en el México de mediados del siglo XX, cuando los movimientos de derechos de las mujeres comenzaban a ganar fuerza. Se escribieron obras de teatro sobre ella, se compusieron canciones, se pintaron murales. La novia viuda que eligió el silencio sobre la complicidad se convirtió en un ícono de resistencia femenina. En el Panteón Municipal de Veracruz, su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación. Las mujeres dejaban flores allí, susurraban oraciones, compartían sus propias historias de opresión y resistencia. Alguien había colocado una placa de bronce con una inscripción que decía Carmen Ruiz, 1853-1863. Su silencio habló más fuerte que 1000 palabras. Y quizás, finalmente, después de más de 7 décadas, el espíritu de Carmen pudo descansar. Su verdad había sido contada, su sacrificio había sido reconocido. Ya no era simplemente la novia viuda de la leyenda.
la víctima misteriosa de circunstancias inexplicables. Era Carmen Ruiz, una joven que se negó a ser silenciada por completo, que encontró la manera de hablar desde la tumba, que convirtió su tragedia personal en un testimonio contra la injusticia que enfrentaban las mujeres de su época. Su historia permanece hasta hoy, recordándonos que detrás de cada silencio puede haber un grito desesperado por ser escuchado, que detrás de cada muerte misteriosa puede haber una verdad inconveniente que alguien prefirió enterrar, y que a veces la forma más poderosa de protesta es el silencio mismo, cuando ese silencio se niega a ser ignorado.